verdad es que no se le eriza la piel al escuchar este hermoso sonido, ya sea un auto viejo, uno de carreras, uno de esos que cuando pasan las personas se dan vuelta para verlos. Para muchas personas es solamente algo que los lleva del punto A al punto B, para otros solamente es una herramienta de trabajo, pero para mí y muchas personas más se convierte en una pasión que no tiene límites, una pasión que hace amistades, reúne familias, conoces a miles de personas. Pero todo esto tiene un inicio, ¿no? Un inicio que comenzó por un sueño que dejó una huella muy grande. Vamos a ver las marcas que hicieron algo, o mejor dicho, que lograron algo, los logros, decepciones, rarezas mismas, un montón de cosas en este gran mundo que son las cuatro ruedas. Esto es Velocirautos. Yo soy Bola, acompáñenme a ver la historia del automóvil antes de ser el automóvil. Comencemos. Nicolas Joseph Koenig nació el 25 de septiembre de 1725. Él fue escritor e inventor y recibió instrucciones como ingeniero militar para realizar un vehículo impulsado a vapor para arrastrar las grandes cargas del servicio militar francés. Sobre todo eran los cañones, que eran muy pesados en ese momento para poder transportarlos a tracción a sangre. Empezó a realizar pruebas de vehículos, ¿no? Y en ese momento llegó a armar un motor con un movimiento arriba y abajo. Una tarea que comenzó allá por el año de 1765. El único dilema en ese momento era que era todo a vapor. No había otro combustible que no sea ese. Para el año 1769, en las calles de Francia se ve por primera vez el primer vehículo de la historia. El Fildier, así como lo había llamado él, que significa coche hoy en español, era un triciclo de dos ruedas traseras y una delantera. La rueda esa delantera sostenía el motor y daba aparte la dirección. O sea que también se puede llegar a decir de que el primer vehículo de la historia era motor delantero, tracción delantera. Bien. Nicolas Joseph no se detuvo ahí en ningún momento y siguió experimentando, y al cabo de un año va por la segunda versión, solamente que esta era mucho más grosa, se aguantaba mucho más, podía arrastrar 4.5 toneladas. Eso era increíble para la época que arrastre tanto, y el único tema que andaba a 4 km por hora. O sea, no le podíamos pedir más, estamos hablando del año 1769, o sea, era muchísimo para la época, pero no importa, eso fue feo. Todo esto de la experimentación obviamente trae consecuencias muy desastrosas. En el año 1771, Nicolas pierde el control y se la pone contra una pared de ladrillos, haciendo torta toda la pared completa. El vehículo no se hizo nada, él no se hizo nada, no importa. Pero se convierte también en el primer accidente automovilístico de la historia. Después del accidente y viendo que se venía en decadencia la parte del ejército, que no tenía la cantidad de guita suficiente, ponen fin a la experimentación de toda esta locura, vamos a decirlo en cierta forma. Pero no obstante, un año después, el rey Luis XV le da a Nicolás un subsidio de 600 francos al año. En ese momento 600 francos al año era mucha guita, para que siga experimentando, porque se lo da como que era un invento innovador. Entonces él sigue con la experimentación. Después de ahí ya mucho no tenemos de conocimiento de qué pasó, si él hizo otra versión. Supuestamente dicen de que había hecho una tercera, pero no se habla más. Para el año de 1784, William Murdoch, un muchacho de Reino Unido, construyó el primer modelo también a vapor, pero en miniatura. El primero fuera de Francia fabricado
y fue presentado en el Saloon River de King Head Hotel. Hacia el año de 1801, Richard Truman lo condujo por primera vez, fue elaborado obviamente, lo condujo por primera vez, solo que este modelito contaba con unos adelantos tecnológicos, wow, que era freno, velocidades variables y un volante. Esto le dio un impulso ya a armar un vehículo ya más tirando a algo más funcional en cierta forma. Desde a partir del año 1800 ya las invenciones eran cada vez más frecuentes. El 28 de febrero de 1782 nace Józef Buzek. Era un checo-polaco ingeniero considerando en Checa como el padre de la mecánica, y este loco era perseverante mal. En el año de 1815, en la ciudad de Praga, presenta un vehículo a vapor con una carrocería de madera, espacio para 3 personas, un motor a vapor ubicado en el medio del vehículo, una transmisión a la rueda trasera, y logra batir el primer récord de velocidad, que fue de 15 km por hora para un vehículo que no estaba arriba de un riel, ¿no? Y gracias a este logro lo ponen a los checos como que fueron los pioneros en la rama de la automotriz. Esta parte sí es larguísima de la historia, pero no solamente vamos a hablar de los autos en sí, sino que una cantidad fabricada para la época era mucha por la misma persona. Nos vamos a parar entre los años de 1824 y 1836. Vamos a presentar a Walter Hancock, hermano menor de Thomas Hancock, fabricantes de cauchos Hancock, hoy lo conocen como Hancock Tires, obviamente, pero era el hermano, no los dueños, sino el hermano, vamos para el costadito. Él presenta una serie de carretones impulsados a vapor. En el año de 1827 patenta una pequeña caldera con una válvula de seguridad que lograba de que estas ya no explotaran más como las viejas. Las otras reventaban todo el tiempo, estas no. Una revolución muy joya para todo el nivel automotriz. En el año de 1829 construyó un pequeño autobús de 10 plazas llamados Infant, con el que en el año 1831 comenzó un servicio regular entre las ciudades de Stamford y el centro de Londres. Se puede llegar a decir de que Hankook fue el primero que comienza con una línea de colectivos en el mundo, ya que empezó a fabricar similares vehículos y todos eran para un servicio. En el año de 1836, Hankook presentó un vehículo llamado Autómata que tenía 22 asientos, era mucho más grande. Pero con este recorrió 700 viajes partiendo de Londres a 250 kilómetros alrededor de diferentes ciudades, transportando en toda su vida útil a 12.000 pasajeros y viajaba regularmente entre unos 20 y 25 kilómetros por hora. Pero se llega a decir de que el tope máximo o el techo que tuvo de velocidad el Autómata, sí, realmente, fue de 32 kilómetros por hora. Pasaron los años y Hankook siguió fabricando y transportando personas. Hay una pequeña historia que se cuenta ahí, que se dice que Hankook tenía muchos problemas con los maquinistas en cierta forma de esos vehículos, y se decía que Hankook durante el día se ponía a fabricar sus vehículos y estudiarlos, y durante la tarde-noche hacía viajes él y volvía prácticamente de noche, y al otro día volvía. Pero era porque no conseguía gente que realmente le respondiera como un empleado normal y común y corriente. Vamos a parar un toque entre el año de 1832 y 1839 y vamos a hablar de Robert Amundsen. Este muchacho era un norteamericano de la ciudad de Kentucky que inventó el que sería el primer vehículo eléctrico de la historia. En realidad se trataba de una carroza, en cierta forma, que le puso un motor eléctrico que alcanzaba los 6 km por hora. El problema que había en ese momento, que las baterías recargables no existían, así que una vez que se acababa tenían que sacar la batería y buscar una nueva. Alrededor del año de 1860,
había un belga que se llama Etienne Lenoir. Nombre rarísimo, ya lo sé. No importa, se lo voy a dejar anotadito ahí, eso seguro. Este muchacho llegó a fabricar un motor de combustión interna que estaba propulsado a gas de carbón. Era un automóvil que supuestamente era pesado. Yo no sé si los registros históricos están bien puestos, pero dice que pesaba 20 toneladas. Según el registro dice que era un vehículo muy lento y que solo recorrió 6 kilómetros en 3 horas. Era una osa atómica, ya lo sabemos. Pero yo no sé si los registros de los que están son reales o no. 20 toneladas, arrastrarlo en esa época era mucho. Estamos hablando del 1860. Una realidad. Bueno. Pero lo bueno de todo esto es que le dio el pie a generar motores de combustión interna mucho mejores. Convengamos que hoy todos los vehículos son autos de motores de combustión interna. Entonces, este muchacho dio el pie a todo eso. Por allá, alrededor del año de 1870, en Viena, el inventor Siegfried Marcus hizo funcionar un motor de combustión interna a base de gasolina. Vamos, la nafta todavía. Bueno, el tema es que este muchacho lo hizo conocer como el primer coche de Marcus. En 1883, Marcus patentó el sistema de ignición de bajo voltaje. Le estaban dando el burro, amigo, y le estaban dando la batería, y le estaban dando la bujía. Fue genial. Que se implantó en todos los modelos que ahora conocemos. Pero, los primeros automóviles con nafta fueron supuestamente de los alemanes. Eran ingenieros independientes como un fulano que se llama Carl Benz. ¿Quién no conoce a Benz de Mercedes-Benz? Bueno, Carl Benz fue uno de los fundadores. En realidad Mercedes-Benz viene de una unión que supuestamente mucho tiempo más adelante. Pero Carl Benz hizo un modelo en el año de 1885 con motor de combustión interna a base de nafta. Eso es genial. Y lo patentó como el Benz Patent Motorwagen de 1885. Lo patentaron el 29 de enero de 1886 y comenzó la producción en 1888. Pero la historia dice que la que le dio la plata a Carl Benz fue la esposa. Pero había un problema muy grande. En ese momento las mujeres no podían patentar nada. Problemas que había en ese momento del maldito machismo, en cierta forma. Entonces, como la mujer no la podía patentar, le dieron la oportunidad de ser la primera conductora de automóviles de la historia. O sea que, esperen que lo tengo anotado. No lo tengo anotado, bueno, no importa. No me acuerdo. Berta Benz se llamaba la mujer. Berta Benz se convierte en la primera mujer de la historia en manejar un vehículo. Básicamente, esto fue una breve historia sobre personas que marcaron un camino muy grande en años donde todo era muy diferente, en donde nadie pensó en algún momento lo que iban a lograr todos nosotros, enfermos de la mecánica o enfermos de los autos. Vamos a decirlo así, fueron visionarios, locos, arriesgados, fueron de todo. Pero hay que agradecer a estas personas porque hoy nos dieron lo que nos gusta. Yo soy Nicolás Horacio Muñoz y se me bola. Esto es Velociraptor. Síganos en nuestro canal. Más adelante vamos a traer la historia de Ford. Bueno, un poco breve, porque es larguísima de este teléfono. Nos vemos en la próxima. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, síganos y nos vemos. Hasta luego.